Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, esto es Volviendo al Tema Podcast. Mi nombre es Arturo. Y yo soy Dionei. Y hoy continuamos con un episodio más. Y espero que los episodios anteriores los hayan visto y que hayan aprendido bastante, ¿verdad? Recordarles que Volviendo al Tema Podcast trata de temas que normalmente no se escuchan en las iglesias y que la idea es que conozcamos más a Jesús, que aprendamos más de él y por eso nosotros empezamos a hacer esto. Y hoy precisamente traemos un tema que consideramos, al menos en nuestra zona, poco común, la verdad. Sí, ¿Sí o qué? definitivamente es un tema que no se habla ni dentro ni fuera de las iglesias. Sí, entonces, y dicho esto, o sea, creemos que es un tema sumamente importante, ¿verdad? Claro, definitivo. Y hoy vamos a hablar de apologética. Y para algunos van a decir, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué es apologética? Pero hoy vamos a hablar de apologética y vamos a hablar solo tres cosas de lo mucho que abarca la apologética. Vamos a dar la definición de apologética, vamos a hablar de las 7 leyes para que la apologética sea apologética y lo importante que es la apologética en este tiempo. Claro, yo creo que, bueno, algo importante antes de que empecemos a adentrarnos en el tema es que este va a ser el primer episodio de una serie, ¿verdad? Porque es muy amplio, entonces queremos abarcar bastante el tema para que se pueda entender, que ustedes puedan entenderlo de la mejor forma. Así es, como dijo Dionei, son muchos puntos importantes que vamos a ver ahí haciendo como una miniserie en cada episodio de este tema. ¿Ok? Entonces, quiero empezar por la definición de apologética y lo que es la apologética. A mí me gustaría también que ahí en los comentarios, si no saben qué es apologética, anotar en los comentarios. Yo no sé, pero quiero aprender más o algo así con respecto a lo que vamos a hablar. Claro. ¿Ok? La definición de apologética es una disciplina que trata de la defensa o de la postura de un cuerpo de doctrinas o de una creencia personal. Y otra definición de apologética es que se define como el discurso o un escrito que se hace en defensa, de algo o de alguien. O sea, apologética es argumentos coherentes, lógicos, acerca de algo que creo, acerca de alguien en quien creo. Y en este caso, que nosotros obviamente vamos a hablar de apologética cristiana, vamos a hablar, apologética sería la defensa y los argumentos que nosotros tenemos acerca de Jesús, ¿verdad? Así es. Aquí tengo, voy a leerlo textualmente. La apologética cristiana dice que esta propone demostrar la veracidad y factibilidad de la fe fundamentada en Cristo y el Evangelio. Y yo quiero compartirles un pequeño dato acerca de la apologética. Y es que dice que más de un tercio de la generación Z, aproximadamente un 40% de las personas de esta generación, cree que no es posible saber con certeza si Dios es real. Entonces podemos ver que en la actualidad la generación Z, las personas jóvenes, adultas jóvenes, creen que no es posible como comprobar la existencia de Dios o la existencia de Jesús también. Entonces vemos que yo creo que esta creencia ha sido muy influenciada por el acceso, digamos, a tanta información, o la gente es bombardeada por mucha información que muchas veces no es cierta. Claro, y ahí es donde juega un papel importante la apologética en la iglesia y en el creyente, porque imagínense, un 40% de esta generación dice que no se puede comprobar la existencia de Dios. Mi pregunta es, ¿dónde están los cristianos que tienen los argumentos, la fe, la postura y la información y el conocimiento suficiente para decir lo contrario? ¿Dónde están? Claro, y yo creo que ese es un punto preocupante, porque yo voy a ser honesto, antes de que entráramos en este tema, yo tampoco estaba informado, pero creo que ya conociéndolo, sé que es necesario de que todos los creyentes conozcamos de apologética, y es para llevar ese mensaje, digamos, comprobar la existencia de Jesús. Y por acá tengo otra información
Dale. Actualmente no se sabe cuál es el porcentaje de cristianos que conozcan de apologética. Sin embargo, diversos estudios indican que una proporción significativa de cristianos no se siente preparada para defender su fe Uf, o compartir eso es verdades delicadísimo. bíblicas. O sea, las personas que están o estamos en la iglesia no nos sentimos preparados muchas veces Para para defender la fe. defender nuestra propia creencia. Ahora imagínate, o sea, si hay un porcentaje significativo, no sé, Yo digo me que el gusta, más del 50%. Podría decir que más del eso es 50%. demasiada gente que no sabe cómo defender la fe. Imagínese entonces, si yo no fuera creyente y yo me doy cuenta de eso, yo diría entonces, ¿qué están adorando? ¿Qué están predicando? ¿Qué mensaje están yendo a escuchar a la iglesia? Entonces, ¿a qué Dios en qué Dios es en el que creen si no lo conocen? Wow. ¿Ya? Porque a mí me pueden hablar de oración, de ayuno, de vigilias, de convivios, de esto y de todas las actividades religiosas que ustedes puedan saber. Pero si no tienen un conocimiento concreto de Dios, de nada vale. Porque al final Jesús lo que quiere es que vayamos y prediquemos y demostremos que Él existe y que tratemos de hacer discípulos con la gente que no lo conoce. Pero si la gente que lo conoce no lo conoce, y mucho menos no lo conoce y no lo puede defender, no puede presentar argumentos válidos, creo que entonces el cristianismo vendría a ser algo fantasioso para muchos cristianos. Claro. Y así probablemente lo vea mucha gente, como una falsedad y no algo real. Claro. Y esto es preocupante. Sí, definitivo. Y ahí es donde entra en juego la apologética. Y por eso escogimos este tema, para que usted se preocupe. Si usted no conoce apologética, no se preocupe y se esfuerce por establecer un conocimiento claro, argumentos válidos, serios, responsables de Jesús, de Cristo, de la salvación, de Dios. Y si usted conoce apologética, empezar a darlo a conocer porque Claro. es sumamente importante esto. Sí, si ustedes al igual que yo no conocían de apologética, quédense y vean esta serie de capítulos donde nos vamos a adentrar para estar preparados para defender nuestra fe. Y bueno, me gustaría que empecemos a conocer un poco más de lo que es apologética. Mencionaste antes las 7 leyes o reglas. Sí, hay 7 leyes para que la apologética sea apologética. Tiene que tener su estructura clara, ¿verdad? Y voy a mencionarlas y después vamos a ampliar un poquito cada una, ¿verdad? Okay. Número 1, la primera ley de la apologética: se comienza presentando el evangelio conforme a las escrituras. Ahorita vamos a ampliar un poco, nada más voy a leerlas. Número 2, se utiliza para defender y aclarar, no para atacar ni condenar. Número 3, busca la raíz del problema a través de un balance entre lo intelectual, lo moral y lo espiritual. Número 4, los obstáculos deben obviarse, no reforzarse. O sea, el objetivo es acercar a la persona a la cruz de Cristo y no que éste esté de acuerdo a nuestra teología personal. ¿Ok? Número 5, debe incorporar técnicas evangelísticas en nuestra apologética. Debemos incorporar técnicas evangelísticas en nuestra apologética. Número 6, las relaciones son esenciales para la comunicación abierta. Y número 7, tengo que hacer un autoanálisis, ya que es importante antes de que podamos ayudar a los demás. ¿Ok? Y para mí todos son importantes. Claro. Voy a tratar de ampliar un poco y tal vez vos me puedes ayudar en algunas. Y voy a empezar por la primera. Se comienza presentando un evangelio conforme a las escrituras. El primer argumento válido en defensa de la fe es que está basado en la Biblia. Y a mí me llama la atención cómo la gente muchas veces cree que interpretar la Biblia es a como ellos sienten, a como supuestamente el Espíritu me revela, a como supuestamente me han enseñado maestros, a como yo porque soy profeta o porque tengo una revelación X, yo entiendo las escrituras a como yo quiera, y no es así. Creo que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido hombres súper comprometidos con la escritura y nos han dejado
fundamentos homiléticos y hermenéuticos muy claros para entender la escritura. Y creo que ahí empieza una buena apologética, cuando el evangelio yo lo interpreto conforme a las escrituras, pero esa interpretación es de la forma más sana posible, no a mi conveniencia, ni no bajo doctrinas místicas y fantasiosas como las que hay hoy en día, que de repente me metí en oración y Dios me habló 4 veces en la madrugada y me metí mañana y también me volvió a hablar y de repente salió una doctrina que probablemente esté escrito en la Biblia, pero no es precisamente una doctrina. Y eso es importantísimo, identificar cuáles son los argumentos válidos conforme a la escritura. Número 2. Antes de pasar al número Ok. 2, me gustaría como confirmar un poco lo que decís y me gusta mucho porque este punto confirma las bases de la apologética, ¿verdad? Porque no estamos hablando o no damos un mensaje adaptado a lo que suene bien a lo que se acomode a la cultura, sino que estamos hablando, digamos, lo que ya está escrito, la palabra Exacto. de Dios, ¿no? Entonces me parece como la mejor fundamentación para comprender o aprender de apologética. Ok. Luego, se utiliza para defender y aclarar. Una costumbre horrible que han tenido muchos evangélicos es que han usado la palabra para atacar y condenar, cuando ese no es el objetivo. O sea, evangélicos, seguidores de Cristo que atacan y condenan cuando Jesús no vino a condenar, dice la palabra, sino vino a salvar, vino a perdonar, vino a restaurar. Entonces nuestra apologética tiene que ser para defender a Cristo y número 2, para aclarar las dudas del que no cree. Es para traer luz, no para tirarlo a las tinieblas, ¿verdad? Claro. Después, entre las que me siento más importante recalcar, está también la 3, que dice que tiene que haber un balance entre lo intelectual, lo moral y lo espiritual. Si no hay preparación en un cristiano, no va a haber una buena apologética. Esto no se trata de simplemente un don o de una capacidad que me descendió del cielo. Tiene que haber capacidad moral, intelectual y espiritual, ambas en una balanza. No podemos venir y espiritualizar todo y después decir, no, es que yo creo en Dios porque Él aparece en mi cuarto todos los días, o porque yo ayuno y Dios me revela cosas, entonces cree en ese Dios, porque la gente no funciona de esa forma. No todo es espiritual, ya como no todo es intelectual y no todo tiene que ir reforzado en la moral. Tiene que haber un balance en las 3 cosas. Claro. Y muchos cristianos evaden ciertas cosas que tienen que ver con el conocimiento porque digiversan el pasaje donde Pablo dijo, porque yo el conocimiento lo tengo por basura. Pero el conocimiento de Cristo para Pablo era su carta de presentación. Y nosotros, cuando conocemos de Cristo, cuando conocemos de las Escrituras, esa tiene que ser nuestra defensa y esa tiene que ser nuestra hambre y sed cada día, conocer más y más de las Escrituras, no venir, como he dicho ya, espiritualizarlo todo. Claro. Para recalcar un poco en el punto 2, dijiste que es para defender y no para atacar. Muchas veces las personas se confunden como voy a aprender más de la palabra, más de apologética, para atacar a aquel vecino que dice que es agnóstico o que es Ateo. ateo, exacto. Entonces voy a aprender y le voy a llegar con mi conocimiento para avergonzarlo y decirle que está en lo incorrecto, ¿verdad? Pero creo que esa no es la forma en la que se ve, con la que se debe empezar a aprender de apologética. Y con esto, digamos, quiero mencionar un versículo que me parece importantísimo para la base apologética, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Wow. Aquí vemos la confirmación de esta ley o regla número 2, de que no debemos de ir con ese pensamiento de avergonzar a la otra persona, sino como con mansedumbre, conociendo la palabra, pero sabiendo en qué forma utilizar. Correcto. Y muy importante, porque tal vez a veces queremos defender la fe en base al enojo
o como vos decís, en base al ego para humillar al otro. Sí, Y también hay gente que lo hace en base a la burla. Por ejemplo, claro. cuando está la típica pelea entre cristianos evangélicos y católicos, Mm, entonces se tiende y muchos católicos dicen que todos los evangélicos le tiran a los católicos por sus creencias, ¿verdad? Y se tiende como burla. Y yo soy honesto, yo he visto mucho evangélico eh, que usa argumentos absurdos para atacar y burlarse del catolicismo cuando no es la intención de la apologética. claro, La intención es aclarar y llevar a la luz toda sí, duda y todo aquello que no está dentro de las escrituras, claro. Y no hemos sido llamados para hacer eso, para andar para de ninguna manera. peleando contra las personas de que cuál posición es la correcta. Y precisamente el punto número 4 habla precisamente de eso, de que el objetivo es acercar a la persona a la cruz de Cristo. No es debatir quién sabe más, no es debatir quién tiene la razón, no, es que la persona logre decir, yo quiero conocer a ese Cristo, yo quiero Exacto. conocer a Jesús. Ese es el objetivo de la apologética, Sí. el objetivo de tener argumentos válidos de la fe. Y el último que quiero analizar, que creo que es bastante importante, es que tengo que hacerme un autoanálisis Mm, antes de poder ayudar a otro. claro, Como dice el dicho, un ciego jamás va a poder ayudar a otro ciego, ¿verdad? definitivamente. Por lo tanto, si yo quiero ayudar a los demás, y hago paréntesis, todo cristiano debería de tener en su corazón el anhelo de ayudar a los demás, debería tener en su corazón el deseo de llevar la luz de Cristo, debería tener el deseo de decir, yo quiero expandir la salvación a los que no lo conocen. Eso es lo normal en un cristiano. Amar al prójimo tiene que ver con querer presentarle a Cristo. Y creo, sin intención de ofender a nadie, pero creo que hay muchos cristianos que ni les preocupa y tampoco ni les interesa ayudar a los demás a llegar a Cristo. Y esto es base fundamental para tener una buena apologética. De que yo me analice y yo realmente diga, número uno, conozco bien a Jesús. Y número dos, yo quiero ayudar a los demás. O sea, porque ahí es donde nace un apologista, cuando se interesa en el beneficio de los demás. Que eso también es importante recalcar. La apologética no es para llenarnos de conocimientos y argumentos. Es con la intención de conocer. La intención es conocer para ayudar a otros. Para llevarle la luz de Cristo a otros. Para sacar a esas personas de las tinieblas. Para aclarar toda duda doctrinal, toda duda que lamentablemente la misma iglesia ha implantado. Claro. De eso se trata la apologética. Este punto 7 habla de tener un autoanálisis y yo creo que todos en algún momento hemos tenido nuestras dudas acerca de Dios, acerca de Jesús, pero lo que quiere decir este punto es que teniendo esas dudas nosotros buscar las respuestas para estar preparados porque al fin y al cabo son preguntas o dudas que los demás también tienen. Entonces, al autoanalizarnos y conocer las respuestas a estas dudas, vamos a poder acercarnos a las personas que también tengan estas dudas. Y yo creo que no podemos hablar de algo o de alguien que no conocemos. Que no conocemos. Exacto. Sí, y como te preguntaba la otra vez, o sea, si alguien viene y te pregunta, demuéstreme que Jesús es real. O sea, si a usted en ese momento alguien le pregunta, demuéstreme que Jesús es real, o una pregunta que yo me hacía antes de conocer a Cristo, ¿para qué murió en la cruz? Si Él es Dios, ¿por qué simplemente no bajó del cielo y nos salvó y ya? ¿Por qué tuvo que ir a la cruz? ¿Qué respondería usted ante eso? Ahí es donde entra la importancia de la apologética, Claro. ¿verdad? Ahora, tengo algo aquí importante que dice, si tenemos dudas que Cristo es el único camino, nunca seremos capaces de convencer a otros de esa verdad. Si yo no creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, difícilmente yo le voy a ayudar a alguien a creer que Jesús es el camino, la verdad. Otra, importantísima, si yo dudo de mi salvación, difícilmente yo le puedo llevar el mensaje de salvación a otro. Porque si yo no he sido capaz de entender ni de
de aceptar la salvación del Señor en mi corazón, en mi vida, ¿cómo voy a ofrecer esa salvación si yo no la tengo? Dudo de ella. Claro. Y por eso es importante la apologética. La pregunta que uno hace en cualquier iglesia y la mayoría de los que se congregan en las iglesias no tienen respuesta. ¿Usted se siente salvo? Sí. La mayoría dice, yo creo que sí. Ujú. De ahí estamos pulseándola. Pero eso pasa porque no hay un conocimiento. No hay un conocimiento claro y no hay fundamento en lo que realmente nos han enseñado. Sí. Y creo que ahí también los líderes que nos están viendo, decirles que es importante hablar de apologética en la iglesia. Claro. Es muy importante hablar de apologética en la iglesia. O sea, líderes están haciendo discípulos que no saben cómo defender a Cristo. Eso es preocupante, porque ¿a dónde va a ir a parar el evangelio entonces? Sí, el otro día yo decía, bueno, cuando ya nos adentramos en el tema, yo decía, no, es necesario que la iglesia conozca qué es apologética y cómo se puede llevar a las Correcto. demás personas. Claro, Porque sí, estamos en un ejército, pero no tenemos no tenemos armas. las armas o el escudo para enfrentarnos, ¿verdad? Pero sí. Sí. Para pasar al siguiente punto de la importancia de la apologética, quiero terminar de recalcar uno de los puntos de las 7 leyes, que es que dice que los obstáculos deben obviarse y no reforzarse. O sea, hay personas evangélicas, cristianas, de cualquier denominación, que en vez de expandir el evangelio para que otros entren, lo que hacen es cerrarlo. Como yo discutía la otra vez, creo que era con vos, que se hablaba en la iglesia de que si alguien se hace un tatuaje, simplemente ya no puede servir a Dios. Entonces yo le hice la pregunta a Dionelio, okay, entonces ya no sirve. Entonces, ¿qué falta de conocimiento y entendimiento tenemos como para ayudar a una persona que, por ejemplo, sirve en la iglesia y tuvo problemas con el alcohol y volvió a caer? Entonces, que lo sientan y ya no lo toman en cuenta. Entonces ya esa alma ya no sirve para Dios. Y por falta de conocimiento de muchos líderes, caemos en ese entorpecimiento y creo que pasa lo que dice aquí. Se crean barreras y en vez de salvar, estamos condenando. Yo estoy de acuerdo con que debe haber un orden y que cada quien tiene que ser consciente de sus actos y que debemos vivir en santidad, pues, obviamente, ¿verdad? Porque si no, seríamos seguidores de Cristo. Pero, ¿qué pasa con la gente que cae? ¿Cuáles son los argumentos para decir, él puede seguir adelante, pero necesita esto y esto? ¿Y qué argumentos estamos usando para ayudar a levantarse a los demás? Claro. Porque una de las leyes de la apologética es que yo tengo que tener las bases fundamentales para reforzar la fe del otro, Claro. para aclarar sus dudas. Porque hay gente que cae porque simplemente no han sido discipulados. Hay gente que lleva años en la iglesia y no conoce a Cristo. Simplemente llegó a la iglesia, le dijeron haga la oración de fe y fue aprendiendo el rol de la iglesia, no el rol de Cristo, no la vida que Cristo ofrece. ¿Y eso por qué? Es por falta de apologética en las iglesias. ¿Ya? Sí, muchas veces hay debates o posiciones teológicas que no, en vez de acercar a las personas a Jesús, los alejan. Los aleja. Sí. Ahora entonces, hemos dicho un montón y para ir ahí como culminando este episodio, es el primer episodio de apologética, quiero mencionar nada más por qué es importante la apologética dentro del fundamento teórico de lo que es apologética. Dice que se puede ayudar a los buscadores de la verdad, que son sinceros obviamente, pero dudan de la autenticidad de la Biblia y las cosas espirituales, como la existencia de Dios, los milagros, los prodigios, la manifestación del Espíritu Santo. O sea, la apologética es importante porque ayuda a todo aquel que busca la verdad sinceramente a aclarar estos temas. Y muchas veces, dentro del aporte que hace la apologética, podemos apoyarnos en las demostraciones científicas, en los hallazgos arqueológicos, en los hallazgos científicos. Creo que hay bastante información y que nosotros como creyentes no deberíamos de tener miedo en buscarlas. O sea, el cristiano, según la Biblia,
es la persona que tiene el mayor conocimiento y el conocimiento más importante de la humanidad y no debería tener miedo de buscar información en cosas obviamente coherentes que nos ayuden a reforzar la fe, ¿verdad? Número dos, puede ayudar al creyente a presentar sus creencias de una manera racional y significativa para preparar el terreno para la evangelización. O sea, en este punto podemos abarcar la racionalidad del hombre y número dos, apelar a la demostración argumentada y lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil presentar el evangelio cuando tenemos conocimiento. Es triste cuando la iglesia dice, vamos a salir a evangelizar y la gente le gusta hacerlo, a la mayoría le gusta hacerlo, pero la mayoría que va no saben qué decir, no saben cómo, entonces lo más fácil, no, hagamos volantes y entreguemos versículos y la gente que no lee eso, la gente que agarra el volante y se lo guarda. Claro, sí, yo ¿Ya? creo que un discurso hablado es más directo, más confrontativo cuando se trata del Claro, evangelismo. Otro punto importante que me gustaría mencionar es que la apologética sirve para confirmar la fe de los creyentes y proporciona un fundamento intelectual, moral y espiritual. O sea, me gusta porque, como decías al inicio, es un balance entre estos tres puntos, correcto, que es intelectual, moral y espiritual, que no solo se basa en lo espiritual. O sea, no voy a llegarle a claro, una persona que no conoce de la palabra de Dios o del cristianismo y basarme solamente en fundamentos espirituales. La persona no me va a tomar en serio exacto, porque aún no conoce lo que es el cristianismo, ¿verdad? Entonces, al conocer de apologética hay un balance entre esos tres puntos. sí. Entonces es más convincente poder hablarle a las personas. Más fácil acercarse Sí. porque no se le puede hablar igual a una persona con mucho estudio Ujú, a una persona que con poco estudio. O sea, ujú, no menosprecio a ninguno de los dos, ni creo que ninguno sea superior al otro, ujú. pero todos tenemos que tener estrategias de evangelización, entendiendo que todas las personas, en ese sentido de intelectos, todos son diferentes y que debemos de tener la capacidad de llegarle a cualquier persona. Yo estoy totalmente convencido de una cosa, yo entre más sepa de Cristo, más enamorado estoy de él. Entre más lo conozco, más Amén. quiero saber de él. Y creo que es algo lógico. No lo estoy ni espiritualizando, ni Ujú, tampoco dejándolo como solo en la teoría. Es algo lógico. ¿Por qué? Porque usted cuando, por ejemplo, usted hace una amistad o usted se enamora de alguien y usted empieza a conocer más de esa persona y lo que usted empieza a conocer de esa persona es cada vez más increíble, más relevante en su ujú, vida, conecta con lo que usted quiere, le da sentido, le da propósito a su vida en tanto a amistad, en tanto a relación, en tanto a propósito, creo que nos enamoramos más. Entonces, si yo conozco más a Jesús, más a Cristo, ujú. qué le gusta, cómo es su carácter, cuál es el propósito que Él tiene para mi vida, creo que esto me acerca no me acerca, me hace enamorarme más de Él, me hace querer saber más de Él, me hace querer estar más cerca de Él y mejor aún, y más aún, me hace querer hablar de Él, ¿no? O sea, cuando yo conozco mucho un tema, yo quiero compartirlo con todos, ¿sí o no? Eso Ujú, pasa, o sea, yo quiero compartir, por ejemplo, cuando yo he notado a las personas que van a la U y de repente están con sus amigos y quieren hablar, que están viendo cierta materia. A mí me pasó, yo creo que a vos se pasó, ¿no? Uno quiere conversar esos temas o vas a cierto lugar y quieres comentar tu experiencia, lo que has aprendido. Así es cuando, desde mi apologética personal, ujú. yo entre más he conocido al Señor, más he querido hablar de Él. Claro. ¿Ya? O sea, entonces es importante la apologética, ¿por qué? Porque entre más conozco, más afirmo la fe, proporciona fundamento racional, proporciona fundamento intelectual y quita las dudas. Y quita las dudas. Usted, como creyente, no puede tener dudas de quién es Cristo. Ujú. Y no venga a decir, yo sé que Cristo. No, no, no. Dudas reales. Sí. Y a este punto, para terminar, porque se nos fue el tiempo, creo que debemos de analizarnos. Creo que la conclusión y el análisis final de este episodio es analicémonos. Y ese es mi consejo. Analicemos nuestra fe, analicemos nuestros argumentos. Y como le dije a la mitad del episodio, si a usted le preguntan hoy quién es Cristo, demuéstrame que Él existe
¿usted qué va a decir? No le va a ir a poner las manos y a orar para que se manifieste el Espíritu Santo, porque no va a funcionar. Necesitamos argumentos. ¿Amén? Así es. Sí, bueno, esa es una de las reglas de las que estábamos viendo, ¿verdad? Conocer o hacer un autoanálisis de nuestras propias dudas. Y bueno, hemos llegado al final de la primera parte de la apologética. Vimos la importancia, conocimos las 7 reglas o leyes de la apologética, y yo creo que son unas buenas bases para empezar a adentrarnos en este tema que creo que todos debemos conocer para defender nuestra propia fe y tener un fundamento, ¿verdad? Con buenas bases. Que debería ser un tema importante en la iglesia y un tema muy hondado en la iglesia debería ser la apologética. Quiero cerrar este episodio con una frase de Blaise Pascal, un filósofo francés de la Edad Media, que él dijo: la debida función de la razón es ayudar al corazón a someterse a Dios. En nuestras palabras, el objetivo del conocimiento es de que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro entendimiento pueda encontrar la luz de Cristo. Esa es mi interpretación de esta palabra. Claro. Y eso es lo que queremos dejarle en este episodio. Realmente interesémonos por la apologética, por conocerla, por hondarla, por profundizarla, y que eso se vuelva algo común en nuestro día a día. Probablemente vamos a tener mejores resultados en la evangelización, en la conversión familiar, en la conversión con amigos, cuando nos vean que somos lógicos en lo que decimos, que no somos locos arrebatados, sino que realmente somos personas serias, con un nivel intelectual decente ante la sociedad, ante el mundo. Amén. Sí. Entonces, esto fue Volviendo al Tema Podcast. Hablamos de apologética y esperamos ahí sus comentarios y que este mensaje lo puedan compartir. Si usted considera que fue un mensaje importante, que lo expandamos a más personas y que en el próximo episodio sean más personas viendo, porque vamos a estar, como dijo Dionel al principio, hablando más de apologética. Claro. ¿Ok? Nos vemos en el próximo episodio, entonces. Nos vemos en la próxima.